Aleluya, Cristo ha resucitado, el Señor ha resucitado, aleluya. Dios omnipotente, para quien todos los corazones están manifiestos, todos los deseos son conocidos y ningún secreto se haya encubierto. Purifica los pensamientos de nuestros corazones por la inspiración de tu Santo Espíritu, para que perfectamente te amemos y dignamente proclamemos la grandeza de tu santo nombre, por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria a nuestro Dios, gloria en las alturas y paz en la tierra a toda criatura. Gloria a nuestro Dios, gloria en las alturas y paz en la tierra a toda criatura. Señor, te alabamos y te bendecimos, todos te adoramos y te damos gracias. Gracias mil, oh Señor, por todo lo creado. Gracias mil, oh Señor, por todo lo creado. Gloria a nuestro Dios, gloria en las alturas y paz en la tierra a toda criatura. Gloria a nuestro Dios, gloria en las alturas y paz en la tierra a toda criatura. El Señor sea con ustedes y con tu espíritu. Oremos la colecta del día de hoy. Oh Dios, Rey de la Gloria, que con gran triunfo exaltaste a tu único Hijo Jesucristo a tu reino celestial, no nos dejes desconsolados, mas envíanos tu Espíritu Santo para fortalecernos y exaltarnos al mismo lugar, a donde nuestro Salvador Cristo nos ha predecido, quien vive y reina contigo el Espíritu Santo, un solo Dios, en gloria eterna. Amén. La primera lectura es tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. Por aquellos días Pedro se dirigió a los hermanos reunidos, que eran como 120 personas, y les dijo: Hermanos, tenía que cumplirse lo que el Espíritu Santo por medio de David ya había dicho en la Escritura acerca de Judas, el que sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús, pues Judas era uno de los nuestros y tenía parte en nuestro trabajo. Tenemos aquí hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús estuvo entre nosotros, desde que fue bautizado por Juan hasta que subió al cielo. Es necesario, pues, que uno de ellos sea agregado a nosotros, para que junto con nosotros dé testimonio de que Jesús resucitó. Entonces propusieron a dos, a José llamado Barsabás, y llamado también Justo, y a Matías, y oraron así: Señor, tú que conoces los corazones de todos, muéstranos cuál de estos dos has escogido para que tome a su cargo el servicio de apóstol que Judas perdió por su pecado. Cuando se fue al lugar que le correspondía, lo echaron a la suerte, y ésta favoreció a Matías, quien desde aquel momento quedó agregado a los 11 apóstoles. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. El salmo para esta mañana es el Salmo 1. Bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas,
que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, no así, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas que la senda de los malos perecerá. El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Cristo Señor. Jesús oró por sus discípulos diciendo: a los que escogiste del mundo para dármelos, les he hecho saber quién eres. Eran tuyos, y tú me los diste, y han hecho caso de tu palabra. Ahora saben que todo lo que me diste viene de ti, pues les he dado el mensaje que me diste, y ellos lo han aceptado. Se han dado cuenta de que en verdad he venido de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo te ruego por ellos, no ruego por los que son del mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Todo lo que es mío es tuyo, y lo que es tuyo es mío, y mi gloria se hace visible en ellos. Yo no voy a seguir en el mundo, pero ellos sí van a seguir en el mundo, mientras que yo me voy para estar contigo. Padre Santo, cuídalos con el poder de tu nombre, el nombre que me has dado, para que estén completamente unidos como tú y yo. Cuando yo estaba con ellos en este mundo, los cuidaba y los protegía con el poder de tu nombre, el nombre que me has dado. Y ninguno de ellos se perdió, sino aquel que ya estaba perdido, para que se cumpliera lo que dice la Escritura. Ahora voy a donde tú estás, pero digo estas cosas mientras estoy en el mundo, para que ellos se llenen de la misma perfecta alegría que yo tengo. Yo les he comunicado tu palabra, pero el mundo los odia, porque ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del mal. Así como yo no soy del mundo, ellos tampoco son del mundo. Conságralos a ti mismo por medio de la verdad. Tu palabra es la verdad. Como me enviaste a mí entre los que son del mundo, también yo los envío a ellos entre los que son del mundo. Y por causa de ellos me consagro a mí mismo, para que también ellos sean consagrados por medio de la verdad. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy es el séptimo domingo de Pascua, el domingo después de la Ascensión. Como yo les venía anunciando, la fiesta de la Ascensión fue el jueves pasado. Fue cuando Jesús dejó a sus discípulos y ascendió al cielo para estar con su Padre, y volverá hasta cuando toca el día del juicio. Pero antes de irse al cielo, Jesús
oró por sus discípulos. Y el Evangelio de hoy se conoce como la oración del sumo sacerdote. Porque Jesús se puso como en el lugar del sumo sacerdote del templo y oró por sus discípulos antes de su partida de esta tierra. Y Jesús comenzó su oración diciendo al Padre que a los que escogiste del mundo para dármelos, les he hecho saber quién eres. O sea, esto no parece una oración normal. Es más bien un diálogo entre Jesús y su Padre. Porque la verdad es que las oraciones deben ser un diálogo entre uno y el Señor. No es solamente poder ponerse a pedir a Dios, pedir dame esto, dame el otro, sino Jesús nos enseña a orar, ¿verdad? La oración es un diálogo entre el ser humano y Dios. Entonces Jesús comienza a contar a Jesús ciertas cosas. Le dijo: Señor, tú me diste a algunos seguidores. Se hablaba de sus discípulos, pero no solamente de los 12, porque Jesús tenía varios seguidores, mujeres, hombres, que siempre estaban ayudando a Jesús en su ministerio, lo seguían donde él iba. No eran solamente los 12 los discípulos de Cristo. Entonces, cuando él estaba orando por todos aquellos que aceptaron su enseñanza, los que aceptaron su palabra. Y Jesús hablaba como si Dios le había dado algo precioso. Lo que el Padre le dio a Jesús era algo precioso. Es decir, que nosotros, los creyentes, los que somos seguidores de Cristo, somos preciosos ante los ojos de Dios. Y Jesús estaba resaltando eso en su oración. Dice: esto precioso que usted me dio, los que creyeron en mi palabra. Señor, yo estoy orando por ellos. Estoy pidiendo a ti, Padre Celestial, para que los cuida, ¿verdad? Yo me voy de aquí, de la tierra, pero estoy pidiendo tu protección sobre ellos. Es decir, que Jesús no está físicamente con nosotros ahora, pero esta oración es un recordatorio de que Él, antes de irse al cielo, pidió a Dios su Padre Celestial, ¿verdad?, que se cuide de nosotros. Entonces uno debe tener la plena seguridad que si nosotros tenemos fe en Dios, si nosotros depositamos nuestra confianza en Él, Dios siempre está cuidando de nosotros. ¿Se acuerdan del Salmo 23 que recitamos hace unos 2 domingos? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Si uno deposita su fe en el buen pastor que cuida a su oveja, nada nos faltará. Dios cuida a su oveja. Entonces, dice el Señor: yo quiero que usted lo mantenga en tu palabra, tal como yo mantuve a mis seguidores en tu palabra, la palabra de Dios. Es decir, que para estar en comunión con Dios tenemos que escuchar la palabra de Dios. Es por eso tan importante que uno escucha la palabra de Dios. Leer su Biblia, pedir a Dios que te revela lo que dice, lo que está escrito en la Biblia. Porque recuérdese que Jesús siempre estaba hablando de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es lo que da
vida al creyente. No solamente basta decir yo creo, yo tengo fe. Uno tiene que vivir de la palabra de Dios, que la palabra de Dios vive en nosotros. Entonces Jesús está pidiendo a Dios su Padre que su palabra esté con sus seguidores. Luego Jesús habla de la unidad. Padre, mantenga a estos mis discípulos unidos. Los 11 discípulos que quedaron después de la muerte y resurrección de Jesús, ellos se multiplicaron. Vimos en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, los discípulos querían mantener el número 12, porque eso representaba a las 12 tribus de Israel. Entonces ellos querían mantener ese número 12. Y escogieron entre los seguidores de Cristo a Matías para sustituir a Judas, para tener los 12 completos, ¿verdad? Entonces, pero además de esos 12, como yo decía, había mucho más seguidores de Cristo. Entonces Jesús pidió a su Padre Celestial mantener a esos primeros cristianos unidos, porque solamente unidos podían cumplir con la misión que Él les había encomendado. Y los primeros cristianos, a pesar de los retos que ellos enfrentaron, persecuciones, divisiones entre ellos mismos. Si ustedes leen las cartas del apóstol San Pablo, usted va a ver que cuando Pablo escribe a la iglesia en Corinto, por ejemplo, Pablo está regañando a la iglesia en Corinto, porque ellos comenzaban a pelear entre sí. Oh, yo tengo más prestigio que ustedes porque nosotros fuimos los primeros convertidos. Nosotros pertenecemos a Pablo, porque Pablo vino y nos bautizó o nos convirtió al cristianismo, y los que vinieron después no tenían la misma categoría. Así es el ser humano, ¿verdad? El ser humano siempre quiere destacarse. Entonces Jesús oraba para que hubiera unidad. Pablo tenía que regañar mucho a los cristianos diciendo, ustedes no son de Pablo, ustedes no son de Teófilo, ustedes no son de nadie, todos pertenecemos a Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia y todos pertenecemos a Él. No pertenecemos a ninguna división de la iglesia, porque la unidad está en Cristo Jesús. Entonces por eso Cristo oraba por la unidad, porque Cristo sabía de que la iglesia se iban a pelear. Y ustedes saben de que la historia de la iglesia siempre ha habido pleito entre los seres humanos, porque esa es la naturaleza del ser humano. Y la iglesia se dividió en varias partes. 1000 años después de la venida de Cristo, se dividió la iglesia por primera vez, cuando los ortodoxos se dividieron de la iglesia de Roma. Y años después, en el siglo XVI, cuando la iglesia se dividió y se fraccionó en varias partes. Porque siempre había discusiones entre los seres humanos. Pero Cristo quería que la misión se mantuviera intacto. Cristo sabía que los seres humanos se iban a pelear, se iban a dividir, pero la misión debe mantenerse siempre. ¿Y cuál es la misión de la iglesia? La misión de la iglesia es comunicar la palabra de Dios en el mundo entero. Predicar el amor de Dios en el mundo entero. Esa es la misión de la iglesia. Esa misión no debe de cambiar. Todos los cristianos tenemos que estar unidos predicando ese mismo mensaje. Yo creo que los cristianos hemos hecho bastante bien en eso. Podemos estar divididos por diferentes motivos, pero todas las iglesias tienen la misma misión. La misión de comunicar el evangelio al mundo entero y demostrar el amor de Dios en el mundo. Porque dice el Señor, el que cree en mis palabras, sigue mis mandamientos, el Padre los amará a ellos como yo amé a ustedes.
Si cumplimos con la palabra de Dios, el Padre nos ama. Y esa es la misión de los cristianos, cumplir con la palabra de Dios, creer en la palabra de Dios, y nuestro Padre Celestial siempre nos ama y nos protege. Amén. El credo niceno: creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de cielo y tierra, de todo lo visible e invisible. Creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo, por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día según las Escrituras. Subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creemos en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Reconocemos un solo bautismo para el perdón de los pecados. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. La oración de los fieles. Pedimos a Dios siempre por los enfermos, los encarcelados, los que sufren de cualquier forma. Pedimos al Señor fortalecer su fe y que el Señor los acompañe en su dolor. Padre, te suplicamos por tu Santa Iglesia Católica, que todos seamos uno. Concede que todos los miembros de la Iglesia te sirvan en verdad y humildad. Que tu nombre sea glorificado por todo el género humano. Te pedimos por todos los obispos, presbíteros y diáconos, que sean fieles ministros de tu palabra y sacramentos. Te pedimos por cuantos gobiernan y ejercen autoridad en todas las naciones del mundo, que haya justicia y paz en la tierra. Danos gracia para hacer tu voluntad en todo cuanto emprendamos, que nuestras obras sean agradables a tus ojos. Ten compasión de los que sufren de dolor o angustia, que sean librados de sus aflicciones. Otorga descanso eterno a los difuntos, que sobre ellos resplandezca la luz perpetua. Te alabamos por tus santos que han entrado en el gozo de tu reino celestial. Que también nosotros tengamos parte en tu reino celestial. Oremos por nuestras necesidades y las necesidades de los demás. Confesemos nuestros pecados contra Dios y contra nuestro prójimo. Dios de misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti por pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado con todo el corazón. No hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sincera y humildemente nos arrepentimos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros y perdónanos. Así tu voluntad será nuestra alegría y andaremos por tus caminos para gloria de tu nombre. Amén. Dios omnipotente, tenga misericordia de ustedes, perdone todos sus pecados por Jesucristo nuestro Señor, les fortalezca en toda bondad y por el poder del Espíritu Santo les conserve en la vida eterna. Amén. Que la paz del Señor sea siempre con ustedes y con tu espíritu. No se olviden que la iglesia ya está abierta y la misa siempre es a las 12 del mediodía. Que el Señor les siga bendiciendo. Amén.
Todo es tuyo, Señor, y de lo tuyo te damos. La Santa Misa de esta mañana se ofrece a Dios Omnipotente, dándole gracias a Dios por habernos entregado a su único Hijo Jesucristo, para morir en una cruz, resucitar de la tumba y traernos y ofrecernos una vida nueva. El Señor sea con ustedes y con tu espíritu. Elevemos los corazones, los elevamos al Señor. Demos gracias a Dios nuestro Señor. Es justo darle gracias y alabanza. En verdad es digno, justo y saludable darte gracias en todo tiempo y lugar, Padre Omnipotente, Creador de cielo y tierra. Pero principalmente tenemos que alabarte por la gloriosa resurrección de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo, pues Él es el verdadero Cordero Pascual, quien fue sacrificado por nosotros y ha quitado los pecados del mundo. Por su muerte ha destruido la muerte y por su resurrección a la vida ha conquistado para nosotros la vida eterna. Por tanto, te alabamos uniendo nuestras voces con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales que, proclamando la gloria de tu nombre, por siempre cantan este himno. Padre santo y bondadoso, en tu amor infinito nos hiciste para ti, y cuando caímos en pecado y quedamos esclavos del mal y de la muerte, tú en tu misericordia enviaste a Jesucristo, tu Hijo único y eterno, para compartir nuestra naturaleza humana, para vivir y morir como uno de nosotros, y así reconciliarnos contigo, el Dios y Padre de todos. Extendió sus brazos sobre la cruz, y se ofreció en obediencia a tu voluntad, un sacrificio perfecto por todo el mundo. En la noche que fue entregado al sufrimiento y a la muerte, nuestro Señor Jesucristo tomó pan, y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo: tomen y coman, este es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto como memorial mío. Después de la cena tomó el cáliz, y dándote gracias se lo entregó y dijo: beban todos de él. Esta es mi sangre del nuevo pacto, sangre derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Siempre que lo beban, háganlo como memorial mío. Por tanto, proclamamos el misterio de fe. Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo volverá. Padre, en este sacrificio de alabanza y acción de gracias, celebramos el memorial de nuestra redención. Recordando su muerte, resurrección y ascensión, te ofrecemos estos dones. Santifícalos con tu Espíritu Santo, y así serán para tu pueblo el cuerpo y la sangre de tu Hijo, la santa comida y la santa bebida de la vida nueva en Él que no tiene fin. Santifícanos también, para que recibamos fielmente este santo sacramento y seamos perseverantes en tu servicio en paz y unidad, y en el día postrero llévanos con todos tus santos al gozo de tu reino eterno. Todo esto te pedimos por tu Hijo Jesucristo,
por Él, y con Él, y en Él, en la unidad del Espíritu Santo, tuyos son el honor y la gloria, Padre omnipotente, ahora y por siempre. Amén. Oremos como Cristo, nuestro Señor, nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Aleluya. Cristo, nuestra Pascua, se ha sacrificado por nosotros. Celebremos la fiesta. Aleluya. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. El Señor sea con ustedes y con tu espíritu. Oremos la comunión espiritual pidiendo al Señor que esté presente con nosotros, aunque no podemos recibir la comunión en persona. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno de todo a ti, Señor. No permitas que jamás me aparte de ti. Oremos. Eterno Dios, Padre Celestial, en tu bondad nos has aceptado como miembros vivos de tu Hijo nuestro Salvador Jesucristo. Nos has nutrido con alimento espiritual en el sacramento de su cuerpo y de su sangre. Envíanos ahora en paz al mundo, revístenos de fuerza y de valor para amarte y servirte con alegría y sencillez de corazón, por Cristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, more con ustedes ahora y por siempre. Amén. Cantar